Buen día, chicos y chicas. Vamos a desarrollar el próximo teórico, que es el de Mesoamérica y región andina, ¿sí? Esa sería la unidad del programa. Y lo que voy a desarrollar en esta primera instancia es Mesoamérica. Lo que hice en este caso es fragmentarlo. Voy a dar en este primer power periodo formativo y clásico, y voy a dejar para una segunda instancia y otro power separado, para que no quede tan pesado para después poder subir a internet solamente el periodo postclásico. Bien, Mesoamérica entonces. Vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que estuvimos haciendo mención de lo que es el poblamiento del territorio americano, ¿sí? En el Power de evidencia arqueológica de Patagonia ya estuve hablando sobre el poblamiento americano, no voy a explayarme mucho. Recuerden que los fechados que se están trabajando hoy día y que, digamos, la comunidad científica más acuerda es unos 40.000 años antes del presente. Estamos en ese periodo en una glaciación, con lo cual el nivel de los océanos baja mucho, producto de los grandes bloques de hielo que están en las regiones continentales. Eso genera un corredor terrestre sobre el estrecho de Bering, y es por ese corredor que los animales migran de una región a otra, y el hombre, acompañándolos, digamos, en la caza de ellos, ha tenido contacto con el territorio americano en distintas oleadas migratorias, tema que ya he desarrollado. La otra cuestión es que hay que tener en cuenta es que aparentemente no fue el único. Bueno, en esta imagen lo que podemos ver es lo que serían los casquetes de glaciares sobre América del Norte. Fíjense que prácticamente esta mitad de América del Norte estaba cubierto por estos grandes bloques de hielo, dada la latitud que tiene América del Norte. Y hay evidencias geológicas que permiten indicar que probablemente se han formado corredores terrestres sobre esos grandes bloques de hielo, que llevó a que los animales puedan migrar también buscando plantas, la mayor parte de estos herbívoros, y el hombre los fue acompañando. También otro corredor que el hombre utilizó para poder desplazarse es la zona de costas, considerando que sobre las costas no estaban los bloques al límite, digamos, del comienzo de los mares, y por otro lado que es un área en la cual los recursos de biomasa disponible, es decir, de animales de caza, recuerden que los recursos marinos fueron muy utilizados desde el periodo paleolítico europeo, así que era un área probablemente que también fue un corredor terrestre para el poblamiento americano. En este mapa lo que podemos ver es que, si bien tenemos que entender que el poblamiento americano fue desarrollado a través del estrecho de Bering, son hipótesis, no están comprobadas, pero habría se abre la posibilidad de pensar en migraciones de grupos a través del Océano Pacífico en distintas embarcaciones, no con intención de colonizar una región, de expandirse, de conocer, sino que han quedado a la deriva embarcaciones de grupos asiáticos que probablemente fueran pescadores, consecuencia de alguna tormenta. No queda claro, digamos, la razón por la cual quedaron a la deriva, pero sí está claro de que desde hace miles de años hay corrientes marinas constantes, anuales, que se forman en la región sobre todo de Centroamérica, en la región del Ecuador. Entre Centroamérica y el Ecuador se forman corrientes marinas. De hecho, tenemos conocimiento nosotros de las corrientes del Niño y de la Niña, que son corrientes cíclicas que generan modificaciones en el clima. Bueno, esas corrientes podrían haber facilitado el desplazamiento de estas embarcaciones y que han llegado al contacto con el continente americano. La evidencia más cercana la vamos a tener con dos culturas, que ahora vamos a ver imágenes y voy a desarrollarlo. Lo que estamos viendo acá son estas embarcaciones de los poblados pescadores asiáticos. Eran embarcaciones muy sencillas, que no eran para ir mar adentro, sino que estaban cerca de la costa, y de este tipo de embarcaciones quizás fueron las que quedaron a la deriva por algún tipo de corriente o por alguna tormenta, se alejaron de la costa y luego no pudieron regresar y quedaron a la deriva y entraron en contacto con el continente americano. Cierta parte de la comunidad científica no acuerda con estas hipótesis porque no estaban preparados. Es un trayecto de
jornadas muy extensas, estamos hablando por lo menos de cerca de un mes, varias semanas a la deriva. Entonces, cómo se abastecían de agua potable, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que todavía no tienen una resolución muy clara, pero existe esa posibilidad. Bien, esto es interesante. Thor Heyerdahl es un noruego que en 1947 hizo una expedición. Lo que hizo él años anteriores es investigar sobre esta posibilidad del contacto entre Asia y América a través de embarcaciones. Empezó a ver cómo eran las embarcaciones y lo que hizo fue un recorrido pero a la inversa. Él, considerando cómo eran las embarcaciones en la región americana, construyó, teniendo en cuenta esos formatos tradicionales de esas barcas que ven ahí, y aprovechando las corrientes marinas que él ya tenía conocimiento, intenta llegar a la región de Asia. Bueno, él tiene la posibilidad y realmente lo logra. A raíz de eso después él desarrolla las crónicas de su experiencia. Esto fue acompañado por barcos, obviamente, y tuvo éxito en su desplazamiento marino, con lo cual deja abierta la posibilidad de pensar de que sí, que ha sido una posibilidad concreta este contacto entre Asia y América. Lo que sí es importante es entender que esto no significa el poblamiento de América, simplemente que hubo contactos, y los fechados de los grupos que utilizaban ese tipo de embarcaciones para pescar en la zona de costas es de unos 5.000 años, con lo cual el poblamiento de hace 40.000 años ya estaba desarrollado, y esto lo que ha permitido es contactos en tiempos mucho más cercanos, ¿sí? Calculemos unos 5.000 años antes del presente, entre el continente americano y el asiático. Esto es lo que yo les quería comentar, que es lo que genera, digamos, pone un fundamento interesante en esta hipótesis de contacto entre Asia y América. Lo que estamos viendo es, sobre la columna de cerámicas de la derecha, es la cultura valdiviana. Es una cultura que se da en Ecuador. Es una cultura que está ubicada sobre la costa, de hace unos 5.000 años aproximadamente. Y fíjense que tiene, si la comparamos con la cerámica Jomon, que es una cultura japonesa, ¿sí?, de pueblos pescadores en Japón, fíjense que hay muchos patrones decorativos de la cerámica que son en común. Esas figuras espiraladas, ese tipo de incisión sobre la pieza cerámica con líneas paralelas, ese cuadriculado en la parte inferior. Bueno, estos elementos llevan a pensar de que probablemente hubo contacto de un grupo en otro, ¿sí? Y lo más probable, para la hipótesis de los arqueólogos que contemplan esta teoría, es que fue estos pescadores de la cultura Jomon en Japón los que quedaron a la deriva y tuvieron contacto con la cultura valdiviana hace unos 5.000 años. Esta cerámica es uno de los elementos más fuertes que tienen para trabajar sobre esta hipótesis. Bien, aclarado este tema de poblamiento que ya hemos caracterizado también en el Power de Patagonia, vamos a empezar a hablar de la región mesoamericana. Fíjense que tenemos esas dos regiones, Mesoamérica y Andes centrales. Estas zonas hay que entender que se definen como áreas nucleares. ¿Qué significa un área nuclear? Es una región en la cual tenemos la evidencia más antigua de ciertos desarrollos tecnológicos, sociales, en su cosmovisión también, que van a empezar a ser difundidos, ¿sí?, entendamos el concepto de difusión, de dispersión, difundidos desde esos lugares hacia la periferia, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de áreas nucleares, son como los grandes núcleos de desarrollo cultural que después se dispersan, se difunden por contacto con otros grupos que no tienen tanto desarrollo en otras regiones periféricas. ¿Cuáles son esos grandes rasgos? Primero es la sedentarización. Las primeras evidencias de grupos sedentarizados se dan en estas dos áreas nucleares, las evidencias más antiguas me refiero. Como consecuencia de eso, cierta jerarquización social. La técnica de la cerámica son los sitios que tienen mayor antigüedad, estas dos áreas nucleares. Ciertas deidades que vamos a ver que se difunden a lo largo del territorio en ambas áreas nucleares.
Ciertas técnicas de cultivo también, que van a tener evidencias más tempranas en estos lugares. Es decir, un conjunto de elementos técnicos, pero también que tiene que ver con la complejidad social, están asociadas a estas áreas. Y de ahí se van a ir dispersando hacia otras regiones. Tenemos ejemplos nosotros, por ejemplo, de la cultura mapuche, que es un grupo sedentarizado en la región norte de la Patagonia, que tiene sedentarización y que tiene agricultura. Estas técnicas y estas formas de organizarse y de subsistir las tomaron del área de Andes centrales, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo bien claro, cómo desde la región de Andes centrales, que tiene fechados mucho más antiguos, se difunden estos conocimientos hacia otras regiones. Y el mapuche es un grupo que ha tenido contacto con otros, no directamente con Andes centrales, pero sí con pueblos intermediarios, y han adquirido estos conocimientos. Bien, ¿cuáles son los países involucrados en estas dos grandes áreas nucleares? En el área nuclear mesoamericana tenemos prácticamente todo México, Belice, Guatemala, Honduras y parte de El Salvador. ¿Sí? Esa sería la región del área nuclear mesoamericana. Y del área de región andina o Andes centrales vamos a tener como área, como digamos epicentro, a Perú como sede, digamos, nuclear, y después parte de Ecuador, ¿sí? Hablamos de centro-sur de Ecuador, Bolivia, parte del norte de Chile, y los extremos occidentales, de las estribaciones de selva de Brasil, ¿sí? Esa sería parte del área nuclear mesoamericana, de Andes centrales, ¿sí? Son los dos grandes grupos. Vamos a empezar entonces con el área de Mesoamérica. Lo que estamos viendo acá es una subdivisión que tiene que ver con características que tienen los grupos culturales de esta zona. Entonces tenemos el norte de México con ciertas características ambientales y de los pueblos que lo conformaron, la zona del Golfo, el área maya, el área de Centroamérica, el área de Oaxaca, el centro, que es donde va a estar el periodo clásico, Guerrero, y el área occidental, ¿sí? ¿Qué características tiene el ambiente en esta zona? Son ambientes bien variados en toda esta región. Nos vamos a encontrar que pueden ver en este mapa, que también está mostrando el relieve, que hay formaciones montañosas, forma parte del mismo cordón montañoso de la cordillera de los Andes. Recuerden que toda el área continental americana es una placa, son dos placas en realidad, que tienen contacto con la placa de Nazca, que es una placa tectónica que forma parte del suelo del fondo marino del Pacífico. Esto genera una serie de movimientos, que es la conformación de la cordillera de los Andes a través del proceso de subducción, ¿sí? Es un proceso geológico. Esa elevación, esos plegamientos, esas fallas que ocurren y que forman la cordillera, en el área de México, lo que va a ocurrir es que forman varias cordilleras. Entonces tenemos las sierras madres orientales y occidentales en la zona del centro, parte de occidente y del norte de México. En esa región se forman esas sierras. Y en la zona del Golfo la particularidad es que es un ambiente que tiene muy anegado, son prácticamente zonas de bañados, muy pantanoso, que da hacia el Golfo de México. Y la zona del área maya es un área que tiene ciertas características en la conformación del suelo, es un suelo calcáreo, que esto tiene como consecuencia que no hay cursos fluviales en superficie. El agua drena y forma canales subterráneos. Esos canales subterráneos van a ser un recurso fundamental para el pueblo maya. Va a obtener el agua de ahí para poder hacer el riego del área de cultivo, ¿sí? Y también va a dar lugar a los cenotes. Ya hablaré sobre los cenotes. Es un elemento no solo de uso ritual, que fue muy importante para estos pueblos, sino también un recurso turístico muy usado en la actualidad. Bien, vamos a hablar de cómo se ordena el tiempo, la cronología para Mesoamérica. Tenemos el periodo preclásico o formativo, del 1500 al 200 después de Cristo, 1500 antes de Cristo al 200 después de Cristo. El periodo clásico, ya estamos dentro de la era cristiana, va del 200 después de Cristo al 1000 después de Cristo, y el posclásico va del 1000 después de Cristo al 1530.
esta fecha de 1530 tiene que ver claramente con la etapa que sigue después, que es el contacto con el occidente, con el viejo mundo, con los colonos, ¿sí? Recuerda, 1492 es el primer contacto del viejo mundo con el nuevo mundo. No hablamos del descubrimiento de América ya. Entonces, en este contacto, 1492 se pone como fecha 1530, lo vamos a ver en territorio argentino también, porque se desarrolla ya un periodo colonial, que es posterior al periodo posclásico, periodo colonial. Lo vamos a ver en Patrimonio Cultural 2. Vuelvo a este. Esos sitios que tienen marcados ahí, dice Tres Zapotes, La Venta, San Lorenzo y Las Limas. Son los sitios arqueológicos más importantes. Son sitios en donde han encontrado la mayor cantidad de evidencias. No significa esto que sean los únicos sitios de poblamientos olmeca. Ha habido más. El tema es que como es una zona anegada, es una zona pantanosa, la mayor parte de las evidencias se han perdido porque han quedado, se van hundiendo y se pierden. Esa evidencia queda bajo tierra y es imposible después recuperarlo. En estos sitios ha habido la posibilidad de poder rescatar gran parte de estas piezas y se pudo hacer una puesta en valor. Bien, mencioné como un elemento muy importante la planificación del espacio. Bien, y también mencioné que en esta cultura empieza a haber un gran desarrollo de los rituales. También esto es característico como cultura madre. ¿Qué evidencias tenemos de ese gran desarrollo de los rituales? Que empiezan a aparecer plataformas ceremoniales. Cuando hablamos de las pirámides en el área mesoamericana, tenemos que entender que no son pirámides con el mismo sentido que por ahí tenían las pirámides en Egipto, que eran grandes construcciones para los enterratorios de los faraones, sino que las pirámides en el territorio americano tienen otra función. Es una especie de plataforma que en la parte superior de esa plataforma había un templo, y ese templo era donde se realizaban los rituales. Como ven en esta imagen, vemos la plataforma ceremonial, que sería la pirámide, y en la parte superior no se ve nada. ¿Por qué? Porque son las ruinas del sitio. Entonces el templo, como es un sitio que queda muy expuesto a la erosión, se ha perdido, no han quedado restos, y ha quedado solamente la plataforma construida por los olmecas. Estas plataformas, piensen todo lo que significa desde el punto de vista de la organización. Una gran cantidad de mano de obra para poder construir, y si uno dispone de mano de obra para este tipo de construcciones, tiene que tener una organización y una división del trabajo bien definida. Quienes van a cultivar para poder abastecer de alimentos a todos, quienes van a ocuparse del riego, quienes van a ocuparse de la domesticación de animales, quienes van a ocuparse de la construcción de este tipo de plataformas. O sea que lo que nos está indicando es una sociedad mucho más compleja, con división de trabajo, con una jerarquización social bien definida. Vamos a ver que en los enterratorios también hay una diferenciación social a partir de los adornos y de las vestimentas que van a usar los grupos jerárquicos, y también a partir de ciertas máscaras funerarias, ciertas vasijas de uso ritual y ciertas piezas talladas, que ahora vamos a ver con más detalle, que también son emblemáticas de esta cultura. Bien, mencioné también que además de las plataformas empezaba una urbanización incipiente. ¿Qué significa esto? Que había una planificación del espacio. Ellos pensaban, diagramaban de alguna forma cómo iban a ir colocadas las distintas plataformas ceremoniales, cómo iban a ir colocadas las distintas viviendas principales de los sacerdotes, de los grupos de poder. Y en la periferia, a lo que están viendo acá como plano de las evidencias materiales más importantes, estaba el poblado que acompañaba este desarrollo cultural. Y este poblado, que eran campesinos, los que trabajaban la tierra, los que trabajaban el riego y los animales, tenían viviendas perecederas. No han quedado evidencias de esas viviendas, pero sí tenemos evidencias, siempre hablamos de la arquitectura del poder, de los grupos jerárquicos. Entonces tenemos evidencia de las plataformas y de las plataformas que eran parte de las viviendas. ¿Qué nos permite? Inclusive
Ahí tenemos una plataforma elevada que es la Acrópolis, ¿sí? Donde seguramente también era el uso ritual. Y lo que podemos ver claramente acá es un eje ordenador. En este caso va en sentido vertical, ¿sí? Y de hecho fíjense al costado sobre el margen derecha que tienen el norte. Ese eje prácticamente va en sentido norte-sur. La variación, el ángulo que lo diferencia con el norte es mínimo. Bien, esto también está intencionalmente dispuesto de esta manera, en sentido norte-sur. Entonces, la urbanización tiene que ver con esto, con cómo ellos usaban el espacio. Y entre las evidencias materiales más llamativas aparecen estos trabajos de talla. Se llaman cabezas colosales. Son de gran tamaño, ahora van a ver en escala una persona al lado, ¿sí? Pueden tener 2 metros, 2 metros 50 de altura, pesan varias toneladas. Lo interesante es que son rocas que no son propias de esa zona, sino que eran traídas de otra región, dentro del Golfo de México, pero una región bastante alejada, ¿sí? Montañas de Tuxtla, ahora van a ver en un mapa donde estaban ubicadas, y las llevaban aparentemente en balsas por los ríos, ¿no? Recuerden que es una zona con mucha cantidad de ríos y de zonas inundadas. Bien, y estas cabezas colosales están haciendo, fíjense ahí tenemos escala con una persona. Cuando empezaron a observarse desde los investigadores estas cabezas, veían que tenían rasgos, inclusive esa nariz ancha y esos labios bien marcados, parecen prácticamente africanos. Entonces empezaron a hacerse hipótesis de contactos de África en tiempos antiguos con el territorio americano. Bueno, se descartó todo eso, realmente no hay posibilidad, no solo no hay posibilidad, sino que no hay ninguna otra evidencia que indique eso, y por un rasgo cultural, un rasgo morfológico no se puede sostener una hipótesis. Lo que queda claro es que de estas oleadas migratorias que fueron poblando el territorio, había grupos que tenían rasgos más asiáticos, mongoloides, y otros rasgos no tan mongoloides. Entonces, esos ojos con esas características sí da más bien un rasgo asiático, que era propio de los pueblos que fueron poblando el territorio americano. Bien, y acá lo interesante es a quién están representando. Bueno, se cree que eran representaciones de los grupos de gobierno, ¿sí? Los sacerdotes que oficiaban los distintos rituales y que también de alguna forma llevaban el gobierno. Por eso hablamos de gobiernos vinculados a la religión. No vamos a definirlo como una teocracia, lo vamos a dejar para el clásico, esa característica, pero empieza a haber una jerarquización basada en la religión. Bien. Y también otra característica es que tenían un tocado. ¿Qué es un tocado? Es un arreglo, algún tipo de gorro que podía tener decoración, que podía estar trabajado con elementos de telar o con elementos decorativos de plumas y otros objetos que se colocaba en la cabeza, ¿sí? Como si fuera un gorro. Bien, en este caso gran parte de las cabezas colosales tienen algún tipo de tocado. Ven la variedad que hay. Algunos tienen mayor expresividad, otros no tanta expresividad. En algunos podemos diferenciar, siempre son masculinas, eso también es interesante. Rasgos más orientales, o sea, asiáticos, y en otros casos no se observa tanto eso. Fíjense que algunos rostros tienen el ceño fruncido, lo cual están mostrando cierta digamos, una característica de una actitud de parte de ese gobernante probablemente, ¿sí? Una persona firme. Bien, y también es interesante en la imagen que están viendo a la derecha cómo se ha aprovechado, ¿sí? Como un recurso turístico. Ahí estamos viendo la puesta en valor. Hay que tener presente que la mayor parte de estas cabezas, en total son cerca de 25, 26 cabezas que se han encontrado. La mayor parte de estas cabezas no estaban en superficie, estaban o semi-enterradas o completamente enterradas. Entonces, cuando descubrieron alguna de estas cabezas, empezaron a hacer excavaciones de prospección en las cercanías y encontraron otras cabezas más, con lo cual se pudieron recuperar muchas de estas. Si hay más, probablemente haya más. Muchas están enterradas y todavía no fueron descubiertas. Pero lo que vemos ahí es cómo se hace la puesta en valor turístico, ¿no? Porque vemos que está preparado el espacio para que la gente pueda visitarlo y está resguardada de la erosión natural del lugar. Bien, otro
elemento característico de la cultura olmeca es el desarrollo de los altares. ¿Qué eran los altares? Son estas piezas monolíticas trabajadas en relieve. Se cree que en la parte superior de estos altares se realizaban sacrificios. Y en la parte inferior, fíjense que ahí estamos viendo una talla hecha en relieve de un sacerdote que tiene en su cabeza un tocado. Ahí volvemos a ver el tocado, ese arreglo que se coloca como a modo de gorro. Y acá es interesante ver algo. Esa persona que está sentado con las piernas cruzadas está sujetando dos cuerdas. Pueden ver que en la parte inferior las cuerdas siguen por el costado, ¿sí? Vuelvo a esta anterior. Observen acá que este es otro altar, trabajado también en relieve. En algunos casos vemos un bajo relieve, en otros casos vemos un alto relieve. Lo que vemos en la imagen inferior es un bajo relieve. La profundidad que tiene el relieve es muy acotada, y en la imagen superior lo que estamos viendo es un alto relieve. La profundidad de la imagen es mucho más notoria, ¿sí? ¿Qué estamos viendo ahí? En la imagen superior, quizás un sacrificio de un niño, ¿sí? Porque ese cuerpo está tendido, ¿sí? Y ese sacerdote con su tocado y también con arreglos, llamémosle como especie de aros sobre las orejas, tiene el cuerpo de ese niño, ¿sí? Niño o niña, no puedo definirse, pero sobre su falda, lo cual está indicando que quizás fue entregado en sacrificio. Y en la imagen inferior lo que estamos viendo son unas figuras que ahora lo vamos a ver en piezas cerámicas, que son niños o jóvenes calvos. Si se les cortaba el pelo, los dejaban, digamos, con la cabeza rapada intencionalmente, o eran calvos, una condición genética, no se sabe, pero lo cierto es que eran figuras muy valoradas y veneradas dentro de esta cultura, ¿sí? Lo vamos a ver después en piezas cerámicas. Bien, entonces hablamos de las cabezas colosales, hablamos de los altares. Esto es lo que yo les comentaba. Fíjense, ahí vemos con los puntos amarillos la Venta, San Lorenzo, Tres Zapotes, ¿sí? Como los sitios más importantes. Los otros sitios que están viendo con rojo son sitios de menor importancia en cuanto a la evidencia arqueológica que se ha detectado. Y en las montañas de Tuxtla, que ven ahí en la parte superior izquierda del mapa, era de donde se obtenían las rocas para hacer las tallas de las cabezas colosales y de los altares. Y lo que hacían, se cree, estos son también hipótesis, es que las trasladaban en balsas, la roca virgen, digamos, sin tallar, el bloque de roca, los trasladaban en balsas, que son estas ilustraciones que ven en la parte inferior, hasta la zona cercana al sitio donde iba a ser emplazado. Se lo trabajaba la talla y luego lo ubicaban específicamente en el lugar donde ellos consideraban. Acá en la ilustración lo están mostrando como ya la pieza tallada. Eso no queda claro si se tallaba in situ o se tallaba en el lugar de destino, pero lo concreto es que en esas balsas se estarían trasladando estas figuras, estos bloques para poder ser tallados. Bien, estas son las figuras que yo les mencionaba. Son trabajadas en cerámica, son piezas de cerámica. Los rasgos de los ojos bien estirados, rasgo mongoloide de los pueblos asiáticos. Y esa cabeza calva es lo que llama la atención, que quizás eran figuras de niños, ¿sí? Quizás tenían esa condición genética y por eso, esa diferencia, esos rasgos, eran consideradas personas sagradas y veneradas, ¿sí? Estas piezas, lo que tenemos que tener claro es que nos está indicando un dominio técnico para la elaboración de la pieza cerámica muy notorio, ¿sí? Un gran dominio técnico, ¿eh? Estas piezas están reconstruidas, fíjense que están fragmentadas completamente, pero nos permite dar a conocer, digamos, que manejaba muy bien la conformación de la arcilla para hacer la pieza cerámica y de los hornos para llegar a la temperatura adecuada y hacer la cocción de la pieza. Estas son estatuillas de jade. El jade es un mineral, ¿sí? Semiprecioso, no tiene un gran valor
en la actualidad como mineral, pero es interesante porque es una roca dura, de esa coloración verdosa grisácea, en algunos casos también claras, que era de una dureza que les permitía hacer piezas que no se rompían, ¿sí? Y acá lo que estamos viendo es, primero, cierta intención de movimiento. Fíjense que todas las figurillas, las estatuillas estas, están con las piernas flexionadas. Esta colocación así, como si fuera un encuentro, está hecho en el museo simplemente para colocarlo, pero en realidad se encontraban las estatuillas de jade en forma independiente, no juntas en general. Pero es interesante acá observar varias cosas. Primero, fíjense lo que serían las orejas, que tienen todas orificios, con lo cual es muy probable que ahí colocaran algún tipo de adorno. Y lo que tenía la estatuilla lo tenía seguramente el sacerdote. Esto es una representación de alguien, ¿sí? Entonces los grupos sacerdotales que realizaban los rituales tenían, además del tocado, adornos en las orejas, pectorales probablemente, en la nariz también. Y otra cuestión interesante, fíjense cómo son los cráneos. Los cráneos en estas figuras vemos que están alargados hacia la parte superior. Esto se llama en antropología deformación craneal. Esto es una deformación intencional y se da en muchísimos grupos a lo largo de casi todo el mundo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta deformación craneal? Una búsqueda estética, ¿sí? Esta deformación no la hacía el común de la gente de la cultura olmeca, sino que era un rasgo que se lo atribuían a ciertos grupos, ¿sí? Ciertos sectores de la sociedad que tenían una mayor jerarquía o reconocimiento social tenían acceso a este tipo de deformación craneal como no solo una distinción, sino también un rasgo de élite, ¿sí? Un rasgo que los diferenciara del resto. Bien, ¿cómo se realiza la deformación craneal? Lo que se hace normalmente es colocarle una serie de tablillas atadas, ¿sí?, a los niños desde chicos, y a medida que va creciendo el cráneo va buscando espacio porque se va desarrollando también el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, pero como tiene esas tablillas que lo van acotando, el crecimiento óseo, en vez de ser se va ensanchando, va creciendo a lo largo y va estirándose hacia la parte superior. Esto ha sido bastante cruento, es muy probable, con los niños, muchos años lo tienen que llevar, y seguramente ha generado dolor de cabeza y una gran molestia, pero bueno, era una condición cultural que tenían que aceptarla, ¿sí? Entonces esta deformación craneal la vamos a encontrar en muchos pueblos. Bien, seguimos viendo estas estatuillas de jade, vemos otra que está también con las piernas flexionadas y un cuerpo, lo cual nos está indicando probablemente un niño sacrificado. Y esto es interesante, estas son piezas de escultura talladas que, así como hablé del dominio técnico para la elaboración de las piezas cerámicas, en la talla también se destacaron y mucho, no solo en las cabezas colosales y los altares, que eran grandes piezas, digamos, un gran dominio y muy bellas, sino también el conocimiento para poder mostrar dinamismo. Este rasgo que tiene que ver con el movimiento, que lo podemos ver, la imagen que está en la parte superior se llama el luchador, y la imagen que está en la imagen inferior es el pensador. Los nombres obviamente son colocados por el europeo occidental, y no tienen que ver con el nombre original que seguramente tenía, pero no se conoce ese nombre. Pero esta torsión del cuerpo de ese luchador nos está hablando de que dominaba muy bien la técnica de la talla, ¿sí?, y también del concepto de dinamismo, de movimiento. Digamos que el artista tenía una idea bien clara y la podía llevar adelante porque técnicamente tenía el conocimiento para poder plasmarlo. Este rasgo del dinamismo en la escultura es interesante porque lo vamos a ver únicamente en el periodo formativo en la cultura olmeca. Cuando empecemos a ver el periodo clásico y posclásico van a ver que desaparece completamente. Las figuras pierden ese dinamismo y tienen otros rasgos. Bien, esto respecto a la cultura olmeca, ¿sí? Recuerden que es la cultura madre por todos esos rasgos que estuve mencionando, que después van a continuar en otras áreas. Y recuerden que siempre cuando hablamos del periodo formativo preclásico es aquel desarrollo más antiguo, que tiene ciertos rasgos interesantes, significativos, que es el que va a sentar las bases para el mayor esplendor que se va a dar en el clásico.
Es decir, cuando hablamos del periodo clásico estamos hablando de un desarrollo cultural que está en su máximo, está en su apogeo. Es donde mayor evidencia vamos a encontrar de dominio de técnicas, de expansión territorial probablemente, de dominio y de organización social, de complejidad social, complejidad en la cosmovisión también. Y el periodo postclásico va a tener otras características teniendo en cuenta lo que ocurrió en el periodo clásico. Es como el momento de auge del clásico, y el postclásico vamos a ver que es como una especie de decadencia de ese periodo clásico, pero hay ciertos rasgos que se mantienen. Ya caracterizaré el postclásico. Bien, del periodo clásico, recuerden que va del 200 después de Cristo al 1000 después de Cristo, tenemos que hablar de dos regiones. La región que yo les mencioné de las Sierras Madres orientales y occidentales, que es la zona centro, después vuelvo a la mapa y ubiquen la zona centro, y la otra región es el área maya, que también lo pueden ubicar en el mapa. Son las dos grandes regiones, y en estas dos grandes regiones vamos a tener dos desarrollos culturales independientes y muy muy interesantes. Uno es Teotihuacán, en la zona centro, y la cultura maya en la península de Yucatán, ¿sí? Vamos a empezar con Teotihuacán. Bien, esto es interesante. Esto simplemente lo coloco acá. Es de una cultura de Tlatilco, que es una cultura que está vinculada a Teotihuacán. Pero fíjense que volvemos a encontrar este rasgo de las piernas y las caderas ensanchadas. Habíamos mencionado las Venus esteatopigias, ¿se acuerdan del Paleolítico? Bueno, volvemos a encontrar en una cultura sin contacto directo con el Paleolítico europeo el mismo rasgo. O sea que esto es como algo que se da a lo largo de todo el mundo, de forma independiente. Bien, Teotihuacán, ahí tenemos el área del centro, recuerden que es una zona semiárida, zona montañosa, y ahí tenemos el desarrollo de Teotihuacán. Observen en el mapa dos cosas. Primero, los sitios que están marcados con amarillo: Altavista, Tincambato, Cholula, Monte Albán, Caminal Juyú, que ya está ubicado en lo que sería Guatemala, y Tikal en el área maya. Todos estos sitios son sitios que tienen evidencias de contacto con Teotihuacán en el periodo clásico. Lo que nos está indicando es que Teotihuacán no significa que se haya expandido territorialmente hacia todas estas regiones, pero sí que tenía lazos comerciales, aparentemente, y religiosos con cada uno de estos sitios. Tenía una muy amplia área de influencia. Bien. Este es el sitio arqueológico. Es un sitio que está, en la actualidad, está a unos 60 kilómetros de la ciudad autónoma de México, ¿sí? Es un enclave turístico fundamental hoy día en lo que sería quien va a visitar la ciudad autónoma, lo que antes era DF. Tiene durante todo el año muchísimo turismo, ¿sí? Las guiadas están muy bien organizadas. Es un sitio que tiene una explotación turística desde hace ya unas cuantas décadas y una gran oferta de actividades que se pueden hacer en la zona, ¿sí? También el poblado que ven en la zona posterior al sitio arqueológico, a estas plataformas ceremoniales que son las pirámides, es San Juan, se llama, el pueblo de San Juan. La mayor parte de los pobladores de estas regiones son zonas rurales, en la actualidad son áreas de actividad agrícola. La mayor parte son campesinos, viven de la agricultura en la zona de San Juan. Algunos están vinculados al turismo, pero la mayoría vive de la producción de la tierra. Y lo que estamos viendo en un primer plano es una gran calle amplia, ¿sí? Sobre el costado, sobre el margen izquierdo, que termina en una pirámide más pequeña al fondo, que se llama Pirámide del Sol, y en primer plano, en la parte inferior, lo que estamos viendo es la pirámide de la Luna es la que termina en la calzada, y la que estamos viendo de mayor tamaño es la Pirámide del Sol, ¿sí? Pirámide del Sol, la de mayor tamaño, y Pirámide de la Luna, la de menor tamaño, que termina en esa calzada. Esa calzada que ven ahí se llama la Calzada de los Muertos, o la Calle de los Muertos. El nombre de la Calzada de los Muertos tiene que ver con que cuando los primeros colonos tienen contacto con este sitio obviamente estaba en ruinas. Esto es el periodo clásico. Recuerden que en 1530 llegan los colonos, o sea que pasaron más de 500 años en donde este sitio quedó en ruinas. Pero fíjese la relevancia que tiene este sitio, que ya para los aztecas, que son del periodo posclásico, este sitio ya estaba en ruinas para el desarrollo azteca,
y le colocaron el nombre Teotihuacán. Es un nombre que viene justamente del náhuatl, de la lengua azteca, y significa ciudad de los dioses. O sea que ya para los aztecas, que tuvieron conocimiento de este sitio en ruinas, era un sitio sagrado para ellos, era el lugar donde se habían desarrollado las deidades de ellos, los dioses. Con lo cual, cuando llega el colono y se encuentra con las mismas ruinas que también tenía contacto el azteca, empieza a colocarle otros nombres. Entonces la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la calle de los Muertos. El nombre ese viene porque en las ruinas que había solamente se observaban alguna que otra plataforma, las dos grandes plataformas del Sol y de la Luna, y a los costados de esa gran calle había cúmulos de tierra, que son esas plataformas que pueden ver ahora con algún detalle, ¿sí? Hoy día está todo reconstruido, pero esos eran cúmulos de tierra. Y había interpretado esos primeros colonos que llegaron al sitio que lo que eran esos cúmulos de tierra a los costados de la calle esta eran enterratorios, probablemente enterratorios comunitarios, digamos, de muchas personas. Entonces de ahí viene el nombre de la calle de los Muertos, pensando que esos cúmulos de tierra eran enterratorios. No, hoy día se sabe que eran plataformas que formaban parte o plataformas ceremoniales menores o viviendas de los sacerdotes. Todo lo que están viendo acá es solamente la zona donde habitaban los grupos jerárquicos. El campesinado, lo mismo que pasaba en el área Olmeca, sería en la periferia, en lo que estamos viendo en las zonas más alejadas, y era todo de material perecedero, con lo cual no ha quedado mucha evidencia. Bien, volvemos, ahora lo estamos viendo desde otro ángulo. Podemos observar que sobre esa calzada de los Muertos, que termina en la pirámide de la Luna, en la margen izquierda de la pantalla, y al fondo la pirámide del Sol. Claramente la pirámide del Sol es de mayor tamaño, ahora vamos a detallar cada una de estas, pero lo interesante es que esa calzada, o sea, vemos que tiene pendiente el terreno acá. La pirámide del Sol tiene 65 metros y la pirámide de la Luna tiene 42 metros. Sin embargo, cuando uno observa a lo lejos las dos pirámides, prácticamente las ve como si tuvieran la misma altura una con otra. Y eso es producto de que esa calzada de los Muertos en realidad tiene una pendiente. El mismo terreno tiene una pendiente. Las dos quedan prácticamente igualadas en altura, ¿sí? Y es producto de esa pendiente. Pero observen que donde termina la calzada de los Muertos, sobre la pirámide de la Luna, también hay como una especie de plaza, espacio abierto, que tiene otras plataformas menores. Cada una de esas plataformas eran centros ceremoniales menores, ¿sí? No de tanta importancia como las dos pirámides. Y recuerden que en la parte superior, en la cima de cada una de estas pirámides, está ubicado un centro ceremonial, ¿sí? Un templo, y en ese templo se realizaban los rituales. Bien, vuelvo a esta imagen. Acá vemos, entre la ciudadela y la pirámide del Sol, vemos una parte que tiene mayor vegetación en línea recta. Ahí corre el curso de agua que es el río San Juan, y sobre ese curso de agua había una avenida que se llamaba Este-Oeste, que cortaba en una cruz, ¿sí? Una cruz bien definida, y de esta manera lo que estamos logrando es formar 4 cuadrantes. Esta disposición de 4 cuadrantes era la forma de organizar el espacio que tenía Teotihuacán. Y esto es muy interesante porque lo que está indicando es una urbanización muy compleja, ¿sí? Cada uno de estos cuadrantes tiene que ver con el culto a cierta deidad y con un concepto de deidad de clan, un conjunto de individuos vinculados al gobierno que tenían un origen distinto, ¿sí? Con un animal totémico que tenía que ver con su origen, que estaba vinculado a cada uno de estos cuadrantes. Bien, acá lo que nos permite ver es la extensión de todo el sitio, ¿sí? Si bien nos imaginamos que solamente estaban las viviendas alrededor de la calzada de los Muertos, lo que nos está mostrando esto es que el sitio arqueológico es muy muy grande, se calcula unos 20 kilómetros cuadrados, es un sitio extremadamente grande, y se calcula que llegaron a habitar cerca de 500.000 personas, ¿sí? Contando todas las zonas periféricas, ¿sí? Esto es interesante porque estamos hablando de una organización social para poder sostener esta población muy importante, ¿sí? Acá en el texto lo que está indicando es que en la zona cercana se calculan 200.000 habitantes, pero contando toda la zona periférica, que son
como satélites que están vinculados económicamente y productivamente al área esta de Teotihuacán, se calcula que pueden llegar a ser hasta 500.000 individuos. Bien, esta es la pirámide del Sol, la de mayor tamaño. De lado, cada lado de esa estructura cuadrangular tiene 225 metros. ¿Sí? 225 metros, y tiene varios son como plataformas, una en la parte superior a la que sigue. Esta disposición, ahora lo voy a explicar, se llama talud tablero, es la forma constructiva en la cual desarrollaban estas pirámides. ¿Cómo hicieron para mover tantos millones de metros cúbicos de tierra? Primero, con una organización social que pudiera sostenerlo. Esto requería muchísima mano de obra, ¿sí? Se calcula que tardaron entre unos 300, 400 años en poder construirla. Pero ¿de dónde obtenían la tierra para poder hacer el talud, ¿sí? Para poder hacer semejante plataforma? Gran parte, las evidencias nos están indicando que debajo de esta pirámide había una serie de cavernas naturales, y lo que hicieron ellos es aprovechar esas cavernas, seguir excavando e ir obteniendo en la parte subterránea del mismo emplazamiento la tierra para la parte superior. Seguramente también lo complementaban con tierra de otros lugares, ¿no? En las cercanías, pero se ha encontrado que hay cavernas artificiales cavadas por el hombre en la parte inferior que son de gran extensión, y en muchas han encontrado inclusive restos de rituales, de ofrendas, de sacrificios, ¿sí? que han realizado el sacrificio y han cerrado con piedras ese lugar, y a medida que iban sellándolo de alguna forma. Pero gran parte de la tierra probablemente se obtuvo de esas cavernas que iban excavando ellos. Y bueno, esto en la actualidad, fíjense la cantidad de gente que va, es un sitio que va muchísimo turismo, de hecho tiene barandas en los costados, y indica, es una exigencia física llegar hasta allá arriba. En la parte superior es donde estaba el templo, seguramente se realizaban los sacrificios, y la gente, el común de la gente que presenciaba ciertos sacrificios, no todos, estaba en la parte baja donde vemos la gente acá, y observaba el ritual, ¿sí? Acá estamos viendo un día de una festividad, ¿sí? Tiene esas ruedas que están formadas ahí, es gente, campesinos, gente de la zona, que seguramente están o recreando ciertas ceremonias tradicionales mexicanas, ¿sí? En este sitio, pues es un sitio que también sigue siendo sagrado para gran parte del pueblo, ¿sí? Mexicano. Y también lo interesante que tiene esto es que esta pirámide en su origen hay evidencias de que estaba estucada. ¿Qué es el estucado? Es una preparación, sería como una especie de mezcla de fino que tapaban completamente la superficie de la roca que cubría la tierra y lo pintaban. Y se cree que estas pirámides estaban estucadas, o sea, con ese alisado sobre la superficie, y pintadas en color rojo, ¿sí? Lo cual esto ha sido muy imponente en su momento. Esta es la otra pirámide, la pirámide de la Luna. Es una pirámide, como les comentaba, que tiene 42 metros de altura, también tiene una altura importante, tiene esos distintos cuerpos que forman la plataforma de la pirámide, y de lado tiene menos, tiene 140, 150 metros por lado, ¿sí? Y esas plataformas sobre la base, sobre el acceso principal, que seguramente eran también lugares donde se hacían rituales. Acá estamos viendo, observa una cosa interesante, es esta escalera está reconstruida. Cuando en México tomaron como pauta que cuando un elemento está reconstruido, la junta del cemento que une cada uno de los bloques de piedra, le colocan sobre la junta esas piedras, ¿sí? De menor tamaño en la misma junta, para que la persona pueda identificar qué es original y qué está reconstruido. En este caso, toda la escalera, fíjense que la junta está colocada con estas piedritas de menor tamaño, lo que nos está indicando que es una reconstrucción. Bien, observen que tenemos la pirámide de la Luna, la plaza esta, que era también un sitio sagrado y ritual. De hecho, ahí tenemos una plataforma de poca altura en la parte central de esa plaza. Y si siguen mirando hacia la izquierda de esa plaza, van a ver un conjunto de estructuras, de construcciones, ¿sí?
que tiene una escalinata de acceso y tiene todo un frente. Bueno, ahora vamos a entrar a ver en detalle esa construcción. Es esto que estamos viendo acá. Es un templo que está al costado. Se llama templo de Quetzalpapalotl. Quetzal ya sabemos que es el ave, y Papalotl es mariposa. Es la idea de el ave mariposa, ¿sí? Que eran elementos animales, insectos sagrados para ellos, ¿sí? Bien, esta escalinata accede a un conjunto constructivo que son varios templos e inclusive algunas que son habitaciones de sacerdotes que tienen una gran decoración. Ahora vamos a verlo con un poco más de detalle. Este es uno de los patios internos. Fíjense que tenemos un patio interno abierto. Ese patio, observen en el centro de ese patio que hay una especie de orificio, ¿sí? Como una especie de piedra tapando, pero ese es un orificio, es un canal que en realidad es un drenaje. Para esta altura ellos tenían drenajes fluviales. Como este patio es un patio ciego, un patio que no está abierto hacia ningún lado, de hecho está hundido, ¿sí? Fíjense que está por debajo de las galerías que acceden al patio. Entonces, a través de ese drenaje, ellos hacían cañerías de terracota, como si fueran de cerámica, y evacuaban el agua a través de ese drenaje fluvial hacia otra región, pero no la desperdiciaban el agua. Recuerden que es una zona semiárida esta. Entonces, lo que hacían ellos era tener grandes cisternas donde almacenaban el agua de lluvia. En los periodos de lluvia aprovechaban eso y ese recurso después quedaba disponible o para consumo o para riego, para lo que necesitaran. Otra cosa interesante es que cada una de estas columnas vemos que está formada por un conjunto de rocas de distintos colores inclusive, que están todas trabajadas en relieve. En la parte superior vemos lo que sería una cornisa. Esa cornisa, ¿ven que la superficie está lisada y de color rojizo? Bueno, eso está estucado y con el color rojo original. Se cree que las pirámides estaban con las mismas características, con ese estuco, ese alisado y pintado y decorado, ¿sí? Y en la parte superior de esa cornisa vemos otros conjuntos de tallas planas, ¿sí? Que tienen como una especie de idea de cruz, ¿sí? Lo vemos en los dos lados. Eso se llama crestería, como la cresta de un gallo, ¿sí? Se llama crestería. Entonces tenemos crestería, cornisa y columnas trabajadas en relieve. Bien. Acá vemos en detalle una de las columnas, ven que son un conjunto de piedras trabajadas en relieve. La representación que estamos viendo es la de un ave, ¿sí? Ven el pico, las plumas del ave, ¿sí? Las garras en la parte inferior. Y lo que es interesante es que tanto el ojo como parte de la decoración de las garras tiene esas rocas de color negro. Eso es obsidiana, la misma obsidiana que estuvimos hablando nosotros para la región de Patagonia y el Paleolítico, ¿sí? Es vidrio volcánico. No es menor que aparezca esa obsidiana ahí. ¿Por qué? Porque la obsidiana, lo que ha evidenciado este sitio, ha sido un bien de intercambio. En las cercanías del sitio Teotihuacán se encuentran yacimientos naturales de obsidiana y este recurso para estos pueblos fue fundamental. Fíjense que hasta ahora nunca hablamos de metalurgia, no tenían desarrollo del metal, ni los olmecas ni los teotihuacanos. De hecho, en todo el desarrollo del posclásico inclusive tampoco desarrollan el metal, ¿sí? En toda el área mesoamericana. O sea que la obsidiana como elemento para hacer puntas de lanza, puntas de flecha, cuchillos, instrumental para poder trabajar lo cotidiano y cazar, lo obtenían de la roca volcánica, ¿sí? Y distintas rocas que ellos tallaban, pero la obsidiana era un recurso muy importante. Entonces fíjense que tan importante fue que para los teotihuacanos era un bien de intercambio, sumado a otros bienes más que ellos obtenían y producían. Pero se ha encontrado obsidiana de Teotihuacán, por ejemplo, en el área maya. Estamos hablando de más de 1000 kilómetros de distancia, ¿sí? Lo que nos indica es que estos desplazamientos que hacían los teotihuacanos para comerciar en otras regiones, para hacer intercambios, entre los recursos que llevaban estaba la obsidiana. Bien. Ahí tenemos detalle de la obsidiana y las rocas trabajadas en relieve. Esto también es interesante. Fíjense que lo que estamos viendo acá se llama zócalo, ¿sí? Este es el interior de uno de los templos. Tenemos el trabajo reconstruido, recuerden que la junta está tomada con piedras de menor tamaño, ¿sí? Esas paredes están reconstruidas, pero la parte inferior es original. Y vemos el estucado
ahí se puede ver sobre la parte superior del zócalo ese donde está el estuco, que se ha desprendido una parte, y uno puede entender ahí que es una capa delgada, como si fuera el fino de una pared, ¿sí?, que está aplicado sobre rocas de otro que están debajo. Y ese estucado está trabajado en relieve. Lo que claramente estamos viendo acá es la pintura original de Teotihuacán, ¿sí? Vemos una especie de trabajo en el cual se observa un jaguar con un tocado, o sea que son figuras zooantropomorfas, porque tenemos ciertos rasgos felínicos, la forma del jaguar, pero también la cabeza y el tocado ese es propio del hombre, ¿sí? Y ese jaguar está bebiendo de un jarro, ¿sí? Está bebiendo de un jarro. Lo que está bebiendo probablemente es un brebaje ritual, ¿sí? Y ese jaguar está siendo representado por un sacerdote en los rituales. Bien, pero lo interesante acá es que tenemos evidencia de lo que se llama arte mural. Empiezan a aparecer las primeras manifestaciones murales. Esto es un muro, es decir, una pared preparada, trabajada con estuco y pintada. Lo vamos a retomar, este concepto de arte mural. Vemos otro mural, ¿sí? Vemos el trabajo, el estucado. Fíjense la cantidad y la profusión de las pinturas de distintas figuras con movimiento, ¿sí? Y en muchas de ellas van a encontrar como si fuera un signo de pregunta. Eso se llaman vírgulas. Esas vírgulas, lo que tiene interesante es que sería como si en la actualidad sería el globito que sale en las historietas para poder contar y escribir algo, ¿sí? Están pronunciando algo, están expresándose. Entonces, esas vírgulas en este caso lo que está indicando es que están hablando, están comunicándose entre ellos. Y lo que vemos en la parte inferior es una montaña, que es un cerro que está en las cercanías de Teotihuacán, que tiene una fuente de agua natural, emerge agua, una vertiente de agua, y el agua esa es un agua que utilizaban ellos, era considerada sagrada aparentemente, y era utilizada para los rituales. Entonces el agua la sacaban de ahí y la trasladaban para poder usarla en los rituales. En la parte superior vemos un friso que ven como si fuera una línea serpenteante. Bueno, es Quetzalcóatl justamente, la serpiente emplumada. Bien, acá vemos lo que ha quedado. Lo que está en blanco obviamente es lo que se ha perdido, y lo que está estucado ahí son los restos de una vivienda de uso sacerdotal, probablemente esa vivienda de los sacerdotes. Recuerden que el gobierno acá estaba ejercido por los sacerdotes. Este concepto es el concepto de teocracia. Teo, deidad, cracia, gobierno, ¿sí? Entonces es un gobierno de los dioses, y los dioses estaban representados por la casta sacerdotal. Ese conjunto de sacerdotes que tienen una estructura jerarquizada eran los que gobernaban. En la última etapa de Teotihuacán, recuerden que fue del 200 al 1000, o sea que estamos hablando de 800 años de desarrollo. En la última etapa lo que se ha observado es que empezó a perderse ese dominio sacerdotal y empezó a haber grupos más militarizados. Bien. Palacio de Zacuara. Esto está sobre la calzada de los muertos. Lo que están viendo al fondo es la calzada de los muertos, que cruza en diagonal la imagen. Y lo que están viendo ahí son evidencias de un palacio. ¿Qué significa? Es una vivienda que no era de uso ritual, no era de los sacerdotes, sino que era de personas que tenían mucho poder. Podemos pensar en comerciantes, podemos pensar en grupos militares. No queda claro quiénes eran los residentes de ese palacio, pero eran individuos que no estaban vinculados directamente al gobierno, sino que eran grupos de poder, que tenían mucho poder por el tipo de construcción que ha quedado en evidencia. Lo que nos está indicando esto es que era una sociedad compleja, que estaban conformados por distintos grupos sociales. No solo los sacerdotes tenían poder, seguramente los comerciantes también, y los militares también. También es otra cuestión interesante en esto, es que cada uno luchaba por su sector y por tener más poder, y esto ha llevado a probablemente la caída de Teotihuacán. Tuvo que ver con estos enfrentamientos internos. No hay evidencias de invasiones de otros grupos que hayan estado en guerra con otras regiones, o sea que el problema de la caída de Teotihuacán tiene que ver con los problemas internos de gobierno, probablemente, entre ellos. Y también es interesante que dado
el desarrollo económico que llegó a tener Teotihuacán y tener 200.000 habitantes en un momento de mayor esplendor, llevó a que muchos individuos que dominaban ciertas técnicas, por ejemplo de cerámica, de escultura y demás, de otras regiones, migraran a Teotihuacán y fueron aceptados como residentes. Entonces vamos a encontrar que del área de los olmecas, ¿sí?, por ejemplo, va a haber lo que serían barrios, ¿sí? Entonces hay evidencias de piezas características de los pueblos que vivían en el área de los olmecas, recuerden que son anteriores, pero los que continuaron después, durante el periodo clásico, en esa zona, con las características de sus técnicas de talla, en el área, en un barrio o en un conjunto de viviendas dentro de Teotihuacán. Otro barrio que podría tener que ver con Oaxaca, que es otra región, en donde trabajaban ciertas técnicas de cerámica o de escultura, también tenían su región dentro de Teotihuacán, ¿sí? Como en la actualidad sería en Buenos Aires, sería el barrio chino, ¿sí?, barrios de distintos grupos étnicos. Bueno, las evidencias lo que están indicando es que aparentemente migraban cierto grupo de familias que dominaban cierta técnica, o sea, algo tenían para ofrecerle a Teotihuacán, y producían en estos barrios, eran residentes de Teotihuacán. Acá estamos viendo los restos de las excavaciones de las cavernas que están debajo de la pirámide del Sol que yo les comentaba. Algunas son naturales y otras están excavadas por el hombre. Y fíjense que entre los restos, ahí estamos viendo a un arqueólogo que está teniendo una máscara, ¿sí? Esas máscaras son máscaras funerarias, esas se colocan sobre el rostro de las personas que fueron enterradas. Bien, y estas son otras máscaras funerarias, fíjense que algunas son. La que tenemos a la izquierda es de jade, en este caso es de ónix, perdón, es también una roca mineral semiprecioso, que requiere un gran dominio técnico para poder tallar y pulir esas piezas con esas características. Y las que estamos viendo a la derecha están hechas en cerámica, ¿sí?, en cerámica cocida y pintada además. Bueno, empezamos a ver ciertas deidades. En este caso lo que estamos viendo es la representación de un sacerdote, ¿sí? Este sacerdote nos permite pensar que tenían un gran arreglo en las vestimentas para los rituales, no solo en la vestimenta del individuo, que vemos ahí el rabo y la falda que tenía y esa camisa, sino también en esa idea de escudo y del tocado. Recuerden la parte superior de la cabeza, todo ese tocado muy trabajado, pero tengan presente que eso que están viendo ahí son representaciones de plumas. Eso se llama arte plumario y lo van a tener los teotihuacanos y lo vamos a ver en piezas que han quedado todavía, digamos, en buen estado de la cultura azteca, ¿sí? El arte plumario comienza en el periodo clásico en este desarrollo. Bien, ¿se acuerdan que yo les mencioné que la cultura olmeca tenía un gran dominio técnico y que las esculturas de ellos tenían dinamismo? Bueno, compárenlo con las esculturas que aparecen en la cultura teotihuacana. Ven que son mucho más esquemáticas, se talla cada uno de los cuatro lados, ¿sí? No hay ni idea de una única pieza, sino que son como cuatro caras talladas en relieve, ¿sí?, que le dan la idea de escultura. Otra cuestión, bueno, no tiene prácticamente expresión esos rostros, y ese esquematismo hace que este tipo de esculturas que no tienen dinamismo, no tienen expresión, muy esquematizadas, se llama arte hierático, lo tienen escrito arriba, ¿sí? El arte hierático es bien característico tanto en la cultura del periodo clásico como lo vamos a ver en el posclásico también. Estas dos deidades, ¿sí?, la diosa de las aguas, que es Chalchihuatlicue, Chalchihuatlicue, parece un trabalengua, es una deidad femenina que tiene que ver con el agua. Y Tlaloc es otra deidad masculina en este caso, que está vinculada también a la lluvia, por lo tanto al agua. Recuerden que estos pueblos son pueblos agricultores, con lo cual el agua es un recurso fundamental, sobre todo en esta zona que es una zona semiárida. Bien. ¿Y qué vemos acá? La ciudadela que yo les comentaba. ¿Se acuerdan que estaba en el otro cuadrante? ¿Sí? La ciudadela se observaba en una de las imágenes.
Y en el centro de esta imagen estamos viendo la parte perimetral con esas plataformas en la periferia, y en el centro vemos dos pirámides, una de menor tamaño y una de mayor tamaño. La que tiene mayor tamaño es el templo de Quetzalcóatl, ahora lo vamos a ver con detalle. Observen algo que esto es interesante. Tenemos al fondo, que es de mayor altura, la plataforma en ruinas del templo de Quetzalcóatl, y en la parte anterior otra plataforma que es posterior justamente, pero cuando lo encontraron en ruinas todo esto, se dan cuenta de que en realidad esta plataforma menor estaba tapando completamente al templo de Quetzalcóatl. O sea que la pirámide de Quetzalcóatl había quedado completamente cubierta por otra plataforma que estaba tapándola. Esto llevó a pensar que quizás el origen de la caída de Teotihuacán tenga que ver con esto. ¿Por qué han querido tapar una plataforma ceremonial de Quetzalcóatl encima, que es una deidad fundamental, ¿sí? Recuerden que viene ya de los olmecas, Quetzalcóatl. Entonces se cree que ha entrado en crisis el culto a Quetzalcóatl, y esto llevó a un cambio de gobierno y una guerra interna que terminó en la decadencia de este grupo, ¿sí? De esta civilización. Es interesante también tener en cuenta una cosa: esto es una teocracia muy organizada, y aparece también el concepto de Estado, ¿sí? Un Estado presente que es el que organiza todas estas grandes construcciones a gran escala. El Estado que recauda, que le cobra a los distintos productores, ¿sí? Que le cobra a los artesanos con piezas, y que con todos esos bienes hace intercambios con otras regiones y obtiene recursos para hacer grandes construcciones y para poder sostener la economía de todo el desarrollo civilizatorio. Bien, ¿qué vemos acá? Entre las evidencias, además de la pirámide de Quetzalcóatl cubierta, en uno de los frisos de los trabajos hechos murales en otra zona, lo que vamos a ver es esto. Ven ahí en blanco el rostro de Quetzalcóatl, y ven un jaguar en la parte superior que está atacando con las garras a Quetzalcóatl, y en la parte inferior ven a un coyote, no es un jaguar, sino que es un coyote, que está mordiéndole la cola a Quetzalcóatl. Bueno, esto lleva a la siguiente hipótesis. Se cree, ¿se acuerdan lo que yo les mencionaba de los 4 cuadrantes? ¿Sí? Tenemos un cuadrante que es el noreste, otro cuadrante que es el noroeste, otro cuadrante el sudeste y otro el suroeste. Cada uno de estos cuadrantes estaba gobernado, era una especie de cogobierno, ¿sí? De 4 gobiernos, cada uno en un cuadrante, que tenía que ver con un origen clánico distinto. Entonces estaba el grupo representado por el jaguar, el grupo representado por el ave rapiña, el grupo representado por Quetzalcóatl y el grupo representado por el coyote. Lo que se cree es que hubo un enfrentamiento en el cual Quetzalcóatl quedó enfrentado a los otros 3 grupos, y prácticamente lo dominaron y hicieron que desaparezca el culto, inclusive el grupo gobernante también, ¿sí? ¿Qué evidencias quedaron para poder fundamentar esta teoría? Uno es esos frisos que muestran el enfrentamiento, el hecho de que el templo de Quetzalcóatl haya quedado cubierto, y también se ha encontrado que la escultura de Quetzalcóatl, que ahora van a ver con detalle, en muchos lugares que estaba representado, estaban intencionalmente golpeadas para destruir la figura. No quedó completamente destruida, entonces quedan evidencias de golpes intencionales para poder romperla, ¿sí? Bien. Esto es lo que ha quedado del templo de Quetzalcóatl. Voy a aprovechar esta imagen para poder explicarles cómo era la técnica constructiva de estas plataformas ceremoniales. La técnica se llama talud-tablero. Talud-tablero. ¿Qué observamos? Una parte vertical, un escalón hacia adentro, otra parte vertical, un escalón hacia adentro. Entonces, esa parte vertical, que es donde estamos observando las piezas de talla trabajadas en relieve, es el tablero. Y la parte que va hacia adentro, ¿sí? Que hace que el tablero siguiente esté en la parte hacia adentro de la estructura, se llama talud, ¿sí? En algunos casos el talud inclusive está inclinado, lo van a ver en un esquema. Entonces, esta técnica constructiva les permitía ir haciendo el tablero, actuaba como una especie de muro de contención. Conformaban el tablero, lo llenaban de tierra en el interior, y una vez que completaban ese tablero, hacían el tablero siguiente un poco más adentro,
actuaba como muro de contención y lo rellenaban de tierra, ¿sí? O sea que el interior de estos templos eran la mayor parte hecho con tierra de la zona como se estuvo mencionando. Son miles y miles, millones de metros cúbicos cada una de estas plataformas, ¿eh? Es interesante saber también que no se han encontrado, en tiempos recientes sí aparecieron enterratorios en la parte inferior de estos templos, pero no tiene el sentido que tenía, como les comentaba hoy, en Egipto, que eran estructuras para el enterratorio de los faraones. Lo que se ha encontrado acá son evidencias de enterratorios de sacrificio que tenían que ver con el inicio de la obra, es decir, seguramente comenzaba antes de empezar la construcción de la plataforma un ritual de inicio de obra que implicaba el sacrificio para que todo, digamos, que sea propiciatorio para un buen desempeño en el desarrollo de la obra, y esos restos, esos cuerpos sacrificados, en este caso en el templo de Quetzalcóatl, eran evidencia de niños sacrificados. Dejan los cuerpos en la parte de la base de esta construcción, y esos se han encontrado en tiempos recientes. Aparentemente en la pirámide del Sol y de la Luna también se hicieron sacrificios de comienzo de obra, ¿sí? Bien, ahí tenemos el esquema con el nombre. Ven, el tablero es la parte vertical, es la parte que va elevando la plataforma, y el talud en este caso tiene una pendiente también, con lo cual entre el talud y el tablero van haciendo el muro de contención para poder soportar el peso, porque es un peso muy, muy grande el que tiene este tipo de estructuras. Bien, lo que vemos, además del talud tablero, vamos a identificar qué elementos están presentes ahí. Aparece dos figuras. Una es esa figura que tiene como si fueran anteojos, ¿sí? Se llama Tlaloc, que es la deidad de la lluvia que yo les estuve comentando, y la figura que está al lado es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Hay una alternancia, Tlaloc, Quetzalcóatl, Tlaloc, ¿sí? Y en la parte inferior a esas figuras aparece serpenteando, ¿sí?, a lo largo, el cuerpo de la serpiente que termina con la cabeza, la serpiente emplumada. También es interesante observar que de la escalinata que ven sobre la margen izquierda tiene una especie de área plana que no tiene los escalones. Eso se llama alfarda, es la terminación de la escalera. Ese concepto es de arquitectura, o sea que van a encontrar alfardas en escalinatas actuales, ¿sí? Es un término que define la terminación lateral de una escalera o escalinata, ¿sí? Acá estamos viendo con mejor detalle lo que yo les mencionaba. Tlaloc, esa deidad que tiene esos anteojos, y la figura sobre la parte superior izquierda, y a la derecha lo que estamos viendo es la figura de Quetzalcóatl, ¿sí? Quetzalcóatl está representada con esa figura, ese cráneo con los dientes, con la boca abierta y los dientes mostrándolos, y la idea de las plumas son esos elementos que están en forma con disposición radial alrededor de la cabeza. Ahora observen algo interesante. Ven que también aparecen pintados de blanco unas figuras que son caracoles. Esos caracoles que ven pintados de blanco, que se encuentran en gran parte del talud y del tablero también, son caracoles marinos. Y nosotros sabemos que esto está ubicado en el centro, en la parte bien al centro del continente, ¿sí? Lo que nos está indicando es otro elemento más para hablar de la hipótesis de los grupos que migraban para comerciar con otras regiones. Entonces, en estos intercambios que hacía Teotihuacán, donde ofrecía obsidiana, piezas de cerámica, telar probablemente también, y ciertos bienes que ellos obtenían de su producción, los intercambiaban con otras regiones. Y entre los objetos de intercambio aparecen también estos caracoles de origen marino. Esto es una reconstrucción, no es original, es una reconstrucción que está en el Museo de Antropología e Historia en México, en Ciudad Autónoma. Es un museo de los más importantes del mundo, y acá vemos en escala cómo era, como se cree que era originalmente, con el estucado original y con la pintura original, ¿sí? Esto ha sido imponente. Imagínense los colores que tienen estas construcciones y la escala que tienen, ¿sí? Acá solamente ven un fragmento de lo que era la pirámide de Quetzalcóatl original. Ahí lo vemos con un poco más de detalle, ¿sí? La cabeza, el cráneo de la serpiente, ¿sí?,
con los dientes y en las plumas del Quetzalcóatl, ¿sí? Fíjense que lo que están viendo abajo son ideogramas, no tenían una escritura los teotihuacanos. Igual estos ideogramas son aztecas, son posteriores, pero lo que se está mostrando es el respeto que se tenía hacia esta deidad de Quetzalcóatl, que fíjense que se está devorando la serpiente emplumada a una persona, ¿sí? Infundían también temor. Desde el temor es que también desarrollaban no solo el culto, sino también el gobierno. Y esta es una imagen de un quetzal, ¿sí? Es un ave actual que vive en las regiones de las zonas más tropicales, ¿sí? Un poco más al sur, hacia la región de Guatemala. Pero lo interesante es el colorido que tiene. ¿Por qué buscaban la ave esta? Por el colorido que tenía. Es muy bonita. Y seguramente parte de los arreglos de los tocados, el arte plumario, también utilizaron plumas de quetzal. Bien, este es uno de los museos, un museo de sitio se llama. Es un museo que está dentro del sitio arqueológico de Teotihuacán, de esas construcciones que vimos alrededor de la pirámide del Sol y de la Luna. Una es el museo, es un museo que está muy bien armado. Fíjense que en el interior está la maqueta y la reconstrucción de cómo son las plataformas, la ubicación, la extensión. Uno puede mencionar el tamaño que tenía Teotihuacán en su momento y ese ventanal que da justamente a la pirámide del Sol. En los alrededores también hay un montón de tiendas, ¿sí? Estas tiendas son tiendas donde los pobladores, sobre todo del pueblo de San Juan que yo les comentaba, viven del turismo, entonces hacen artesanías con las técnicas originales. Hay artesanías no solo de Teotihuacán, sino también de otras regiones. Hay arte azteca, maya, ¿sí? De alguna forma muestran un poco los elementos materiales de los pueblos originarios de toda el área mesoamericana. Y en la imagen inferior lo que están observando es cómo es la explotación turística del sitio, ¿sí? Que lo podemos poner también a evaluar, porque observen lo siguiente. Primero, el paseo en globos. Observen 3 globos que están ahí recorriendo la zona del sitio arqueológico. Es uno de los atractivos turísticos que tiene, pero también tenemos que considerar que estos son elementos que están afectando el paisaje. Digamos, quien tiene ganas de ver el sitio original y cómo pudo haber sido en su momento, el hecho de encontrarse con todos estos globos y todo lo que acompaña esto, de alguna forma termina afectando un poco la visual, ¿sí? Y lo que están viendo en primer plano en esa misma imagen es un desarrollo que hicieron en varios lugares del mundo. Uno se hizo en Holanda y otro creo que en Japón, que es una grúa de gran tamaño que, ven que eso que están observando ahí son unas sillas alrededor de una mesa, sujetado todo eso por unos cables de acero a la grúa. ¿En qué consiste esto? La gente paga para poder sentarse en esas mesas, ¿sí? En el medio hay un chef que prepara ciertos platos y los va sirviendo en esa mesa, y a medida que va preparando la comida y la va elaborando, esa grúa va elevando esa plataforma hasta la altura que están observando ahí, ¿sí? Me imagino que no se puede, si sufrís de vértigo no es recomendable, y es otro atractivo turístico más. Fíjense la variedad de ofertas que tiene. Probablemente ese tipo de puesta en valor del sitio uno lo puede cuestionar, porque en realidad es como comer con una vista panorámica del sitio arqueológico, pero son todos elementos que están afectando también el paisaje. Pero lo muestro justamente para que vean las distintas propuestas que surgen en México. Bien, vamos a hablar del mismo periodo. O sea, seguimos en el periodo clásico, pero ahora el área maya. El área maya. Lo que tiene interesante es que, ahí lo tenemos marcado en rojo, yo les comenté las características del ambiente, del sitio, es que durante el periodo clásico los sitios más importantes se van a dar, eso es lo que está marcado en rojo, es la península de Yucatán, ¿sí? En el centro sur de la península de Yucatán. Ahí traten de ubicar el sitio Tikal, Palenque, Bonampak, ¿sí? Caminaljuyu. Esos son los sitios característicos del periodo clásico. De hecho, Caminaljuyu y Tikal ya mencioné que tenían relación con Teotihuacán, ¿sí? Y todo lo que es centro-norte
es característico del periodo postclásico, como Uxmal, Chichén Itzá, Tulum, Cobá, ¿sí? Bien, vamos a hablar entonces del centro-sur del área maya. Ahí lo vemos con un poco más de detalle. Centro-sur del área maya. Palenque, Tikal, Bonampak. Esto es importante mencionar. Las técnicas de cultivo que desarrollaron en esta zona se llama roza y quema. ¿En qué consiste? Es una zona selvática, tiene un clima con un índice de precipitaciones mucho más alto que la zona de Teotihuacán. Recuerden que era semiárido, acá estamos hablando de una zona subtropical, llueve mucho más, eso hace que la vegetación sea mucho más desarrollada, y para poder cultivar lo que hacen, de hecho hoy día muchos campesinos siguen usando esta misma técnica, lo que hacen es talar parte de esa zona boscosa, y una vez que está todo eso, toda esa tala, después de varios días seco, lo prenden fuego. Entonces dejan lo que están viendo ahí, esas áreas abiertas, y toda esa ceniza misma sirve también como abono para poder cultivar, pero como estas tierras drenan muy rápido el agua y por las características del suelo, los cultivos ahí duran 2 o 3 producciones, digamos cosechas, nada más. Después tienen que dejarlo descansar, vuelven a hacer roza y quema en otra zona, y eso lo recuperan después de un año o un tiempo determinado, vuelven a poder cultivar una vez que la selva vuelve a desarrollarse ahí, lo vuelven a talar y lo vuelven a cultivar. De esta forma van haciendo como una especie de rotación con la técnica de roza y quema. Acá estamos viendo cómo se recupera el lugar. Esto ya fue talado, ya fue sembrado, y gran parte de eso es parte de la producción. Después esto se recupera solo por el tipo de vegetación que hay, vuelve a cubrirse todo el lugar. Bien, acá estamos hablando de la estructura jerárquica de este pueblo. Tenemos, recuerden que son teocracias, son grupos que están gobernados por los sacerdotes. Entonces tenemos sacerdotes en la cima de esta estructura jerárquica, aparecen nobles, ¿sí?, que están vinculados en muchos casos con guerreros, ¿sí?, comerciantes, artesanos y campesinos, y también esclavos. Esto es interesante. Lo vimos en los Olmecas ya, el hecho de grupos subordinados de esclavos, y también lo vamos a ver en la de Maya, ¿sí? Bien. De los mayas también es interesante que aparecen los códices. ¿Qué es? Si bien no tenían una escritura como la conocemos nosotros con signos, con letras, tenían lo que se llaman ideogramas. Cada uno de estos elementos es una figura que está representando un concepto, ¿sí? ¿Y sobre qué pintaban? Estos ideogramas los desarrollaban sobre, se llaman códices, y este elemento sobre el cual pintaban podría ser o cueros que sobaban y los pintaban, o en otros casos también era con la planta de maguey, que es una planta carnosa. Lo que hacían era cortar láminas delgadas y las superponían las láminas como si fuera un terciado, 2 o 3, 4 láminas, y eso lo dejaban secar al sol. Cuando eso es igual que la técnica de los que utilizaban los egipcios. Bueno, ya me va a salir el nombre. Esta técnica le permitía a ellos hacer piezas llamémosle una especie de papel vegetal, que quedaba, una vez que se secaba, lo podían, lo condicionaban un poco probablemente para poder pintarlo, y pintaban sobre estas láminas. Bien, volvemos a encontrar plataformas ceremoniales. En este caso estamos hablando de Bonampak, ¿sí? Y esta plataforma ceremonial tenemos en la parte superior templos. Acá lo que sí surge en el área maya es que muchos de las plataformas ceremoniales, los templos han perdurado. No así en Teotihuacán, pero en esta zona sí. Podemos ver los templos. Este es el interior del templo que está en la parte superior de esa plataforma que vimos recién. Y fíjense, lo interesante es que está completamente pintado, ¿sí? Esta es pintura mural. Y lo que estamos viendo acá es toda una procesión de guerra, ¿sí? Están los grupos de los sacerdotes, los guerreros, los músicos que acompañaban a los guerreros para la incursión bélica, ¿sí? Y el desarrollo de la guerra. Es como si fuera una especie de narrativa que describe todo el proceso de enfrentamiento que hubo, que quedó registrado en estas pinturas.
Lo interesante es ver el dominio que tenían de los pigmentos con los cuales pintaban, ¿sí? Acá lo vemos ya un poco más, esto es una réplica, y pudieron trabajar más el detalle de las características de cada uno de los grupos que acompañaban a los guerreros. Los sacerdotes en la parte superior, ¿sí? Ofrendas que se realizaban, los músicos en la parte inferior. Bien, ahí vemos a los músicos. Bien, también es útil esto porque permite a los investigadores entender cómo era la vestimenta según también la casta, el grupo jerárquico que estemos hablando, ¿sí? Y los instrumentos y demás elementos que usaban en la cotidiana. Estos son, así se lo encuentra y se hace un mantenimiento para que no se deteriore más. Bien. Ese es Bonampak, que las pinturas de Bonampak es de los sitios más interesantes por la calidad de la pintura, ¿sí? Y en este sitio lo que estamos viendo en Palenque es que las plataformas, fíjense que son de menor tamaño. Hay una cuestión interesante para tener en cuenta en el área maya. Cada uno de estos sitios que yo mencioné, Bonampak, Tikal, Palenque en este caso, son enclaves independientes, son como ciudades autónomas. Todas son mayas, todas se reconocen como mayas dentro del área maya, pero cada una rivalizaba con la otra, ¿sí? Eran grupos que tenían un territorio bien definido, de hecho entraban en conflicto y en enfrentamiento entre ellos mismos, entre Palenque con Tikal, con Bonampak, ¿sí? Con distintas otras parcialidades mayas. Con lo cual la escala, digamos, los grupos eran grupos más acotados, no era el desarrollo, llegó a tener 200.000 personas como Teotihuacán, eran grupos más acotados, más de menor tamaño, en el periodo clásico hablamos, con lo cual las plataformas no van a tener la escala que vamos a ver en Teotihuacán, pero sí un gran dominio técnico, eso va a quedar en evidencia con las construcciones. Ese templo, lo que estamos viendo es, en la parte superior del templo, la cornisa trabajada en relieve, y en la parte que remata el edificio se observa la crestería que habíamos visto también en el templo de Quetzalpapalotl de Teotihuacán, ¿sí? Ese trabajo que parece como si fuera un calado o cuadriculado, eso se llama crestería, y la crestería de los mayas es muy interesante. Era tan importante que llega a tener casi la misma altura que el templo, ¿sí? Lo vamos a ver en algunos templos. Bueno, este es un poco el plano de cómo era el sitio. Miren lo montañoso que era, inclusive en zona selvática. Bien. Ahí tenemos la crestería bien desarrollada. Vean en la parte inferior el friso trabajado, esa cornisa trabajada en relieve, y en la parte superior esa crestería bien desarrollada. Acá vemos otro caso. Lo que llama la atención y es interesante, si comparamos las plataformas ceremoniales, llamémosle pirámides, del área maya con Teotihuacán, lo que vemos es que tienen un tamaño menor, pero también un ángulo distinto, ¿sí? Porque eran de base más pequeña, pero en proporción mucha mayor altura, es decir, el ángulo que tenían hacía que se eleven mucho más, ¿sí? En proporción. Estos sitios, tengan en cuenta que estaban todos en ruina cuando llega los colonos, y lo que se ha hecho acá es una puesta en valor, una reconstrucción del sitio, ¿sí? Estaba cubierto por la maleza, se ha habilitado todo para poder dejarlo en la condición que lo vemos en la actualidad, para poder entender de alguna forma cómo era el sitio. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Esto es interesante porque este caso, ¿sí? Ven que es el único caso que tiene un enterratorio de una figura sacerdotal importante, que es el rey Pacal, ¿sí? O sea que esta pirámide es el único caso en el territorio mesoamericano aparentemente construida para un enterratorio. Todo el resto eran plataformas de uso ceremonial, ¿sí? Quizás esta siga siendo plataforma con fin ceremonial, pero hay en la parte inferior un enterratorio de uno de los sacerdotes gobernantes. Vuelvo un minuto. Acá también hay jadeíta y también podemos encontrar turquesas, ¿sí? En muchas piezas se ha encontrado esta roca, que ya es una roca preciosa, elementos hechos en turquesa. Aclarado esto. Vuelvo. En el costado, en el lateral. Cuando veamos el posclásico van a ver con más detalle el aro. Ahí se llega a ver en la imagen inferior derecha.
a mitad de esa plataforma inclinada se ve el aro, sobre el costado. Tenía que pegar o pasar por el centro de ese aro. Era un juego de tipo ritual. Ya ahondaré un poco más en este juego. Bien, esto es Tikal, otro sitio, ¿sí? Recuerden que esto tenía contacto con Teotihuacán. Miren la pendiente, lo inclinado que era esta plataforma, ¿sí? Menor tamaño de la base, pero mucho más alta. Y miren lo que yo les comentaba de la crestería, que comparan donde está el dintel del acceso al templo en la parte superior. Fíjense que todo lo que está en la parte superior, que es la crestería, prácticamente es más alta que el templo en sí, ¿sí? Que la altura de las paredes. Esto es interesante. Y en la parte de abajo, además de ver que es una especie de explanada abierta donde estaba la gente que presenciaba los rituales, también encontramos esos elementos planos, están trabajados en relieve. No son lápidas, no son lugares de enterratorio, sino que se llaman estelas. Esas estelas eran piezas planas que estaban trabajadas en relieve y que estaban evidenciando el cómputo de algo. Podían computar, por ejemplo, ciertas fechas ceremoniales, la sucesión de cargos, cómputos que tenían que ver, las que están ubicadas en esta zona, tenían que ver con el gobierno, generalmente. Había otras estelas que tenían cómputos más que tenían que ver con lo económico, pero no estaban ubicadas en estos lugares que eran lugares ceremoniales. Está en valor del sitio, ¿sí? Bien, avanzamos. Estas son las estelas. Como les comentaba, pueden ser calendáricas, que están registrando sucesión de cargos o acontecimientos que fueran importantes y ir marcándolo, rituales, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y lo que estamos viendo, el otro es un relieve de culto de algún sacerdote. Bueno, ven por qué también los templos se elevaban, porque quedaban por encima de la selva, ¿sí? Entonces los templos podían tener una visión mucho más amplia del ambiente, del lugar. Bien, estos son los chultunes. Los chultunes eran los lugares de depósito. En algunos casos eran depósitos para los cultivos, que ahora les voy a comentar, que cultivaban en la región mesoamericana, pero también en algunos casos era depósito de agua, ¿sí? Como les comentaba que el agua drenaba rápidamente acá, en estos lugares, si estaba bien acondicionado, el agua se mantenía y la podían después como tener una especie de cisterna de agua, pero los chultunes son familiares, no eran de gran tamaño, con lo cual era para el acopio de las familias que vivían en la zona esa. ¿Qué se cultivaba en el área mesoamericana? Yo no lo mencioné en su momento, lo menciono ahora. Los principales cultivos tienen que ver con el maíz, primero, con la calabaza y toda la variedad de calabazas que hay, ¿sí? Que serían inclusive están los zapallos también. Ajíes es otro producto característico de esta zona. El cacao también es propio de esta región. El maní, ¿sí? Y estos serían los cultivos principales. ¿Y de qué se alimentaban? Las evidencias lo que está indicando es que cuando se han analizado los huesos de los restos óseos de las personas que habitaban estos sitios, tenían una dieta con muy baja carga proteica, es decir, que la mayor parte de la dieta estaba basada en lo que cultivaban, en los carbohidratos, no así de las proteínas de origen cárnico, ¿sí? De la caza. Entonces lo que vemos es que las proteínas, digamos la carne de pavos, de distintos animales, no es el pavo europeo, sino que son aves oriundas de la región, ciertos liebres y animales propios de la zona, venados también, era para los grupos jerárquicos, y el campesinado en general tenía una dieta basada en carbohidratos. Y bueno, vamos a dejarlo acá, y en el próximo Power, que es el de postclásico, continúo un poquito más sobre este tema.